Buenas tardes a todas y todos. Sean bienvenidos, miembros de la comunidad científica nacional y público en general, a la apertura de nuestro tercer ciclo de seminarios web desde la Fundación Instituto de Estudios Avanzados, IDEA. El día de hoy daremos inicio a las conferencias cuya temática central girará en torno a las aplicaciones de la biotecnología en energía, ambiente y petróleo. Esta tarde escucharemos la presentación a dos voces de la magíster Lainet Puentes y la licenciada Francis Gómez, ambas pertenecientes al personal de planta de la Dirección de Energía y Ambiente del IDEA. La investigadora Lainet Puentes es licenciada en Biología, egresada de la Universidad Central de Venezuela, máster internacional en Estudios Ecológicos y Gestión Ambiental y actualmente doctorante en Ciencias Biológicas en la Universidad Simón Bolívar. Entre sus áreas de investigación dentro de la institución podemos destacar saneamiento de suelos impactados con hidrocarburos, mejoramiento de crudos extrapesados de la faja petrolífera del Orinoco a través de la conversión enzimática parcial de asfaltenos mediante exoenzimas oxidativas, control de biocorrosión en líneas de distribución de crudo, así como también evaluación de la actividad biocatalítica de capas bacterianas con capacidad de degradación de asfaltenos, entre otros temas. Por su parte, la licenciada Francis Gómez, egresada como químico de la Facultad de Ciencias de la UCB y actualmente doctorante en Ciencias de la Ingeniería de la Facultad de Ingeniería de la UCB, es también investigadora del IDEA, donde desarrolla líneas de trabajo orientadas hacia el incremento de las capacidades productivas de la industria petrolera y del valor comercial de los crudos no convencionales, detección y control de microorganismos asociados a daños de infraestructura, remediación y restauración de ecosistemas impactados por la actividad petrolera y la importancia de las microalgas en la producción de insumos de interés biotecnológico. A continuación, escucharemos entonces la conferencia de nuestras dos jóvenes investigadoras titulada Potencial biocatalítico de bacterias aisladas de hidrocarburos. Hola, mi nombre es Lainet Puentes y mi compañera Francis Gómez. Ambas somos investigadoras de la Dirección de Energía y Ambiente de la Fundación Instituto de Estudios Avanzados, IDEA. Hoy les hablaremos del potencial biocatalítico de aislados bacterianos en hidrocarburos. Todos los microorganismos requieren energía y por ello se presenta una diversidad metabólica, de acuerdo a la fuente de energía empleada, sea luz o enlaces químicos, bien sea orgánicos como la glucosa o acetato o inorgánicos como el hidrógeno o amonio, y una fuente de carbono, que puede ser un compuesto inorgánico como el dióxido de carbono o compuestos orgánicos como azúcares, lípidos y aminoácidos. Una bacteria requiere para su crecimiento celular macronutrientes, como lo son el carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, fósforo, azufre, potasio, magnesio, sodio, calcio, hierro. También en menor proporción o incluso trazas, micronutrientes como el cromo, cobalto, magnesio, molibdeno, níquel, selenio, tungsteno, vanadio y zinc. Y vitaminas, aminoácidos, purinas y pirimidinas como factores de crecimiento. Ya entendiendo los requerimientos de la célula, entonces se debe mencionar que el metabolismo tiene lugar a través de secuencia de reacciones catalizadas enzimáticamente, donde se puede llevar a cabo cualquiera de estas rutas metabólicas que permiten el crecimiento, movimiento, reparación y reproducción de la célula. Una de estas es la ruta de degradación de compuestos poliaromáticos de bacterias aeróbicas, donde un conjunto de enzimas son capaces de transformar poliaromáticos en moléculas más sencillas y amigables con el ambiente para utilizarlas para su crecimiento celular. Por ejemplo, el naftaleno es transformado en ácido salicílico, quien puede ser asimilado por la célula bacteriana como fuente de carbono y energía por fisión del metabolito final, ácido genticílico o catecol. En vista de lo antes descrito,
se ha realizado aislamiento bacteriano a partir de sistemas con altos contenidos de compuestos poliaromáticos como un suelo contaminado con hidrocarburos y una corriente de refinería, las cuales se trataron en medio sólido hasta obtener cultivos axénicos, y se realizó la tinción GRAN, de donde se pudo notar que los aislados son fenotípicamente distintos. Seguidamente, cada bacteria se colocó en medio mineral M9, suplementado con cristales de naftaleno en 1%, midiendo que iniciaran en un valor de absorbancia aproximado a 0,1. Se dejó en estufa durante 14 días, bajo una agitación de 200 revoluciones por minuto a 30 grados centígrados, de donde se obtuvo una curva de crecimiento de los aislados bacterianos. Se hizo seguimiento de la formación del salicilato y cuantificación de la degradación de naftaleno. Mediante la medición de la absorbancia en un espectrofotómetro de UV visible a 610 nanómetros, se logró determinar la densidad óptica de los extractos acuosos, dando como resultado las curvas de crecimiento de los aislados bacterianos, de donde podemos notar un comportamiento exponencial aproximadamente hasta el cuarto día, y a partir de allí inició una fase estacionaria, lo cual permite predecir que CMN tuvo una velocidad de crecimiento de una célula por día, mientras que CMA requirió de 3 días para duplicar la población bacteriana, D de 4 días, E de 2 y 81 de 3 días. Adicionalmente, midiendo la misma alícuota de extracto acuoso anterior, pero a 304 nanómetros en el espectrofotómetro UV visible, se pudo determinar la señal correspondiente al salicilato, sal del ácido salicílico, uno de los metabolitos de la ruta de degradación, notando la misma tendencia que en las curvas de crecimiento. Finalmente, a los ensayos se vertió acetato de etilo para poder disolver el naftaleno restante, obteniendo así un extracto orgánico a fin de facilitar la cuantificación de la degradación de naftaleno mediante espectroscopía UV visible, midiendo la absorbancia a 276 nanómetros, que es la señal característica del compuesto degradado, y por medio de una curva de calibración previamente elaborada, se pudo determinar que CMN degradó aproximadamente 68% del naftaleno, CMA 72%, D 69%, CE 66% y 81 65%. En el laboratorio contamos con aislados bacterianos capaces de utilizar naftaleno como fuente de carbono y energía para su crecimiento celular. Estos resultados nos sugieren que estas bacterias tienen un alto potencial biotecnológico para la bioremediación de ambientes contaminados y el mejoramiento de mezclas de hidrocarburos. Además, también evaluamos bacterias capaces de utilizar heteroátomos como el azufre para su crecimiento celular. El petróleo es la fuente energética primaria más importante de la sociedad actual. El petróleo que no ha pasado por un proceso de refinación se conoce como crudo, y este varía de un yacimiento petrolífero a otro en cuanto a su composición y color. En general, el petróleo es una mezcla heterogénea de compuestos orgánicos insolubles en agua, y entre sus principales elementos tenemos el carbono, hidrógeno, azufre y nitrógeno, siendo el azufre el tercer elemento más abundante en el petróleo. El azufre está asociado preferentemente con los componentes de mayor masa molecular del crudo. Por consiguiente, los crudos más pesados suelen tener más azufre que los crudos livianos. Del 50 al 95% del azufre se encuentra en forma de tiofeno. Cuando los hidrocarburos contienen azufre, liberan gases de óxido de azufre en la atmósfera. Por lo tanto, los combustibles que presenten compuestos de azufre deben usarse adoptando medidas que impidan la salida a la atmósfera de estos óxidos de azufre que se producen durante las combustiones. Es por esto que es importante la disminución del azufre de los combustibles fósiles. Se han implementado estrategias de regulaciones sobre el azufre en los combustibles. Existen exigencias en las legislaciones y regulaciones vigentes en cuanto a la reducción del contenido de azufre en los combustibles, lo cual constituye un aspecto importante para la industria petrolera, dado que esto no solo reduce la eficiencia y el valor del combustible, sino que también contribuye al calentamiento global, la lluvia ácida y diversos problemas de salud debido a la contaminación.
Actualmente en la industria petrolera se utiliza la hidrodesulfuración, que es un proceso catalítico que convierte el azufre orgánico en sulfuro de hidrógeno por reacción de fracciones de petróleo con hidrógeno en presencia de un catalizador inorgánico. Para este proceso se requiere un flujo de gas enriquecido en hidrógeno con altas presiones y altas temperaturas, pero este proceso lleva ciertas desventajas, como las cuales consume mucha energía, altos costos para instalar y operar, y no funciona bien en algunos compuestos orgánicos de azufre refractario. La biodesulfuración es un proceso no invasivo que puede eliminar específicamente el azufre refractario de los hidrocarburos en condiciones ambientales. Las bacterias son capaces de eliminar el azufre orgánico de fracciones de petróleo sin degradar el esqueleto de carbono de los compuestos orgánicos de azufre. Funciona a temperatura y presión ambiente con alta selectividad y los procesos de biotransformación son más eficientes desde el punto de vista energético. No hay generación de productos secundarios indeseables y las enzimas microbianas son biocatalizadores amigables con el medio ambiente. Generalmente los microorganismos presentan diferentes rutas metabólicas para la eliminación del azufre presente en el petróleo o sus destilados. Se ha caracterizado y se ha demostrado que eliminan el azufre de un sustrato modelo como el dibenzothiofeno y lo convierten en 2-hidroxidifenilo de una manera no destructiva. Para esto se conoce la ruta 4S, en la cual 4 enzimas están involucradas en esta vía: 2 monooxigenasa, una sulfinasa y una oxidorreductasa. Las investigaciones intensivas de biodesulfuración se han centrado en identificar cuáles microorganismos tienen la capacidad de escindir específicamente el azufre. En el laboratorio presentamos una línea de investigación de biodesulfuración, en la cual inicialmente aislamos bacterias aeróbicas que presenten la capacidad de emplear azufre orgánico como macronutriente para su crecimiento. Estos aislados son a partir de hidrocarburos con altos contenidos de azufre. Podemos observar 4 aislados diferentes morfológicamente, los cuales se colocaron en un medio de cultivo mineral suplementado con glucosa como fuente de carbono y DBT como fuente de azufre. Para observar la morfología celular de dichos aislados bacterianos, se realizó un ensayo de tinción Gram a partir de cultivos axénicos, evidenciándose bacilos Gram positivos y Gram negativos y cocos Gram positivos. Y mediante biología molecular nos propusimos detectar los genes implicados en la ruta de biodesulfuración 4S, de CZA, B y C, los cuales son genes que codifican para las enzimas que participan en la ruta catabólica 4S de biodesulfuración. La detección de los genes de CZA, B y C en los aislados bacterianos se realizó mediante la amplificación por PCR. En la figura 3 podemos observar los resultados de las amplificaciones para dichos genes, en los cuales fueron positivas para los 4 aislados bacterianos obtenidos. Los tamaños de los productos de amplificación coinciden con los tamaños esperados para cada gen: 903 pares de base para DCZA, 838 pares de base para DCZB y 955 pares de base para DCZC. Estos resultados sugieren que estos microorganismos utilizan la ruta 4S para desulfurar el TBT a través de un conjunto de 4 reacciones en serie, donde se observa un metabolismo azufre específico. Para evaluar la capacidad de sulfuración de los aislados bacterianos, procedimos a realizar ensayos de sulfuración en moléculas modelo, como DBT y DBT sustituido. Los aislados bacterianos fueron inoculados de manera independiente en matraces estériles de 250 ml, conteniendo 20 ml de medio mineral libre de azufre, glucosa como fuente de carbono y 1% de cristales de DBT como fuente de azufre. Se hizo seguimiento del crecimiento bacteriano durante 9 días y las unidades experimentales con sus respectivos controles
se colocaron en una estufa a 30 grados centígrados bajo agitación constante a 200 revoluciones por minuto. Finalizado este tiempo, se cuantificó el compuesto azufrado restante. Luego se realizó un ensayo experimental, pero en este caso con DBT sustituido, y los inóculos fueron obtenidos a partir del ensayo anterior. Igualmente se realizó el seguimiento del crecimiento bacteriano durante 9 días y fueron colocados a 30 grados centígrados en agitación constante a 200 revoluciones por minuto, y finalizado este tiempo se cuantificó el compuesto azufrado restante, en este caso 4,6 dimetil dibenzotiofeno. Para estudiar la cinética del crecimiento bacteriano en los ensayos biocatalíticos, se realizaron medidas de densidad óptica a 610 nanómetros durante 9 días de las unidades experimentales con sus respectivos controles. A partir de la fase exponencial de las curvas de crecimiento bacteriano, se calcularon los tiempos generacionales, que es el tiempo que tarda en duplicar su población, y la velocidad de crecimiento de los aislados bacterianos. En la tabla 1 y 2 se muestran los valores de los tiempos generacionales alcanzados por las bacterias en presencia de DBT y de DBT sustituido respectivamente. En el ensayo con DBT como fuente de azufre para las bacterias bajo nuestras condiciones experimentales, provocó un tiempo generacional de un día para los aislados de SZ1, 7.1 y F3, y de 2 días para el aislado de SZ8. Y en el ensayo con 4,6 dimetil DBT como fuente de azufre podemos observar un aumento en el tiempo generacional de 3 días para los aislados de SZ1, 8 y F3 en comparación con el ensayo anterior, mientras que para el aislado 7.1 se mantuvo igual de un día. Esto podría atribuirse a que estaba en presencia de una molécula modelo más compleja para obtener el azufre, como lo es el DBT sustituido. Con la finalidad de evaluar la capacidad sulfuradora de los aislados bacterianos en compuestos organozufrados, se procedió a analizar el DBT presente después de 9 días de estar en contacto con cada uno de los catalizadores biológicos. El residuo de los compuestos azufrados luego de los 9 días de ensayo se disolvieron, en el caso del dibenzotiofeno en hexano y del 4,6 dimetil dibenzotiofeno en cloroformo. Se tomó una muestra de la fase orgánica y se observó la señal en un espectrofotómetro de UV visible a 284 nanómetros, la señal registrada para el DBT, y a 263 nanómetros, la señal registrada para el 4,6 dimetil dibenzotiofeno. En la tabla 3 y 4 podemos evidenciar los porcentajes de sulfuración de DBT y del DBT sustituido. Se observa una reducción significativa del DBT mayor al 64% y del DBT sustituido mayor al 87%. Estos resultados nos sugieren que los aislados bacterianos están utilizando el azufre presentes en el DBT y en el DBT sustituido como única fuente de azufre, demostrándose que estas bacterias aeróbicas obtenidas son candidatas potenciales para su uso en un proceso de biodesulfuración. En el laboratorio se tienen aislados bacterianos capaces de utilizar el azufre a partir de moléculas complejas como el DBT y DBT sustituido para obtener su crecimiento celular. Estas bacterias tienen un alto potencial biotecnológico para ser empleadas en compuestos con altos contenidos de azufre, específicamente donde se requiere eliminar o disminuir compuestos azufrados y mantener el poder calorífico de los hidrocarburos. Muchas gracias por su atención. Gracias a todas y todos los seguidores de nuestro canal de YouTube Idea-Oficial por habernos acompañado esta tarde de divulgación científica. Los esperamos el próximo martes con otra interesante conferencia a cargo de la licenciada Yesmari Rosas y la licenciada Afrodita García,
que tratará sobre las micorrizas arbusculares, una alternativa para la recuperación de suelos contaminados. Muy buenas tardes a todos. Instituto de Estudios Avanzados IDEA. Hacemos ciencia pensando en el pueblo.